Mi propia hija me echó de casa y me dijo mirándome a los ojos: encuentra otro lugar para morir, vieja. Pero jamás me hubiera imaginado que 3 días después estaría en un bufete de abogados descubriendo el mayor secreto de mi difunto marido y descubriendo que él ya había previsto la codicia de nuestra hija y le había tendido una trampa. Mi vida dio un vuelco y Valeria descubrió que a veces hasta el peón más insignificante puede convertirse en reina. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Hace 2 meses yo era solo Clara Méndez de Salvatierra, una viuda reciente y madre dedicada. Durante 43 años fui la esposa perfecta de Héctor, cuidando la casa, criando a nuestra hija Valeria y apoyando cada paso de su carrera. Cuando Héctor murió de un ataque al corazón a los 71 años, sentí como si mi mundo se hubiera acabado. No solo perdí a mi compañero, sino también mi identidad. ¿Quién era yo ahora sin él? Valeria apareció durante mi luto como un buitre disfrazado con ropa de diseñador. Al principio, sus visitas parecían motivadas por una genuina preocupación. Sostenía mis manos con las suyas, perfectamente arregladas, y decía con voz dulce: mamá, no puedes manejar esta enorme casa sola. Las escaleras, el mantenimiento, todos estos recuerdos no es saludable. Debería haberme dado cuenta en ese momento. Debería haber notado la codicia escondida detrás de esos ojos idénticos a los de su padre. Pero el dolor del luto me cegó a lo que estaba sucediendo justo frente a mí. Héctor siempre mimó a Valeria. Ella era su princesita que nunca podía hacer nada malo. Cuando se casó con Martín, ese banquero de inversiones con una sonrisa fácil y ojos calculadores, Héctor los llenó de carísimos regalos. Cuando llegaron los nietos, él los mimaba con juguetes, viajes e incluso fondos para la universidad. Mientras tanto, yo era solo la mujer entre bastidores, cocinando las cenas del domingo, organizando las fiestas de cumpleaños, haciendo que todo funcionara perfectamente, sin recibir nunca crédito. Después del funeral, Valeria se volvió cada vez más insistente con mi situación. Las cenas familiares se convirtieron en emboscadas con ella y Martín, acorralándome con folletos de comunidades para personas mayores y de agencias de bienes raíces. Mamá, estos lugares son maravillosos, decía ella, mientras me mostraba fotos de apartamentos minúsculos en complejos para personas mayores. ¿Tendrías gente de tu edad? ¿Actividades organizadas? Ninguna responsabilidad. Lo que realmente querían decir era ninguna herencia para dividir, ninguna madre inconveniente de la cual ocuparse. Pero yo sonreía y agradecía, apartando los folletos como la madre complaciente que siempre fui. El golpe final llegó un martes lluvioso, 6 semanas después de la muerte de Héctor. Todavía vivía en lo que Valeria ya llamaba nuestra casa, durmiendo en el cuarto de huéspedes porque no podía ordenar nuestro cuarto conyugal. Los recuerdos todavía eran demasiado dolorosos. Valeria llegó sin avisar, Martín justo detrás cargando 2 enormes maletas. El brillo en sus ojos me heló hasta los huesos. Mamá, hemos tomado una decisión. A Martín lo ascendieron y necesitamos mudarnos a la ciudad de inmediato. Esta casa es perfecta para nosotros. La miré sin comprender completamente. ¿Mudarme? Pero esta es mi casa. Fue en ese momento que la máscara de Valeria se deslizó, revelando la frialdad calculadora debajo del barniz de hija preocupada. En realidad, mamá, de acuerdo con el testamento de papá, lo heredé todo. La casa, las inversiones, todo. Te estaba dejando quedarte aquí por bondad, pero es hora de que encuentres tu propio lugar. Las palabras me golpearon como un golpe físico. El aire se fue de mis pulmones mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Valeria, seguramente había habido un error. Ningún error, mamá. Papá sabía que yo cuidaría mejor de su legado de lo que tú podrías. Tú nunca entendiste de dinero o inversiones. Tú eras solo la esposa. Solo la esposa. 43 años de matrimonio reducidos a esas 3 palabras cortantes. Fue entonces que ella hace este golpe mortal.
palabras que se grabarían en mi alma como hierro al rojo vivo. Encuentra otro lugar para morir. Ya no sirves para nada. Arreglé mis cosas en un estupor. 43 años de recuerdos cabiendo en 2 maletas y una pequeña caja de fotografías. Valeria observaba desde la puerta, mirando el reloj ocasionalmente, como si yo estuviera retrasando algo importante. Hay un buen complejo para personas mayores en la calle de los Cactus, ofreció con el entusiasmo de alguien que recomienda un restaurante promedio. Muy asequible. Estoy segura de que tienen vacantes. Asequible. Mi hija estaba heredando $33 millones y me sugería que fuera a lo que era, esencialmente, una institución de caridad para ancianos. Martín cargó mis maletas a su reluciente BMW con la eficiencia de alguien que se deshace de basura. Clara, te encantará tener tu independencia de nuevo, dijo sin mirarme a los ojos. No más preocuparte por el mantenimiento de la casa o los impuestos sobre la propiedad. Lo que quería decir era no más tener una casa. Mientras nos alejábamos, observé mi casa, la casa de Héctor, ahora la casa de Valeria, desaparecer en el espejo retrovisor. La ironía no se me escapó. Pasé 4 décadas haciendo de esa casa un hogar, dando fiestas de cumpleaños para Valeria, cuidando a Héctor durante su enfermedad, manteniendo cada detalle del que él se enorgullecía. Ahora me llevaban a un motel barato como una huésped indeseada que prolongó demasiado su estancia. El hotel del atardecer era exactamente lo que esperarías de un lugar que cobraba 9 por noche. Paredes delgadas, toallas aún más delgadas y una alfombra que había visto décadas mejores. Me senté en el borde del colchón hundido, el ruido del aire acondicionado antiguo enmascarando mis sollozos. Valeria me entregó $200 en efectivo, como si estuviera dándole una propina a una camarera de hotel. Esto debería cubrirte por unos días mientras te acomodas, dijo. Le pediré a Martín que transfiera algo de dinero a tu cuenta, tan pronto como arreglemos los papeles de papá. Algo de dinero de mi propia herencia, como si fuera caridad. Mientras salían, noté la forma en que Martín puso su mano en la espalda de Valeria. Posesivo, triunfante. En pocas horas había pasado de viuda de luto a anciana sin hogar. La mujer que crié, amé y por la que me sacrifiqué, me había descartado como una receta vencida. Pero mientras estaba sentada en ese deprimente cuarto de motel, algo comenzó a molestarme. Héctor siempre fue meticuloso con sus asuntos, obsesivamente organizado con documentos importantes. Me había mostrado el testamento hace años, explicando sus deseos, asegurándose de que yo entendiera todo, y estaba absolutamente segura de que no era lo que Valeria decía. Héctor había sido muchas cosas: tradicional, a veces terco, ocasionalmente condescendiente con asuntos de dinero, pero no era cruel. El hombre que sostuvo mi mano durante la muerte de mi madre, que me sorprendía con flores en cada aniversario, no me habría dejado indigente. Pasé la noche despierta, repasando cada conversación que tuve con Héctor sobre nuestro futuro. Algo no encajaba. A la mañana siguiente, usé el wifi del motel para buscar al abogado de Héctor, don Adrián Herrera, el mismo abogado que había cuidado de la compra de nuestra casa y de varios asuntos de negocios a lo largo de los años. Su bufete estaba en el centro de Guadalajara, a 20 minutos de autobús, que me costaron dinero precioso, pero parecía necesario. Las manos me temblaban cuando entré en el elegante edificio de oficinas. Parte de mí temía confirmar que Héctor realmente me había dejado sin nada. Don Adrián Herrera era un hombre distinguido de unos 70 años, con ojos amables detrás de gafas de montura fina. Cuando su secretaria anunció que la señora Méndez de Salvatierra estaba allí para hablar sobre la propiedad de su marido, él pareció genuinamente sorprendido. Clara, mi querida, me preguntaba cuándo vendrías. Intenté llamar a tu casa varias veces, pero Valeria me dijo que estabas viajando. ¿Viajando? Eso fue lo que mi hija le dijo. Señor Herrera, necesito preguntar sobre el testamento de Héctor. Él pareció confundido. Claro. Valeria no te entregó tu copia. Le di el original y varias copias después de la lectura. Mi estómago se revolvió. ¿Hubo una lectura, don Adrián? Debiste haber estado allí.
Valeria dijo que estabas muy afectada, que ella se encargaría de todo y se aseguraría de que recibieras tu herencia. La sangre se drenó de mi rostro cuando la realidad me golpeó. Señor Herrera, nunca me informaron sobre ninguna lectura. Valeria me dijo que ella heredó todo. La expresión de don Adrián cambió de confusión a alarma. Cogió una carpeta gruesa, sus movimientos de repente urgentes. Clara, esto es imposible. El testamento de tu marido es muy específico sobre tu herencia. Él cogió un documento. Reconocí la firma esmerada de Héctor en la parte de abajo, testificado y autenticado. Cuando don Adrián comenzó a leer, me di cuenta de que Valeria había mentido sobre todo. Yo, Héctor Salvatierra, en mi sano juicio y cuerpo, por medio de este, le dejo a mi amada esposa, Clara Méndez de Salvatierra, lo siguiente. Nuestra residencia principal en la calle Montezuma 847, incluyendo todos los muebles y pertenencias personales. Además, le dejo el 70% de todos los activos financieros, inversiones y cuentas, totalizando aproximadamente 23 millones de dólares. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. 23 millones, la casa, 70% de todo. Don Adrián continuó leyendo, su voz poniéndose más seria. Para mi hija Valeria Salvatierra Méndez, le dejo 10 millones de dólares que se mantendrán en custodia con distribuciones comenzando en su 45 cumpleaños, condicionadas a su trato a su madre después de mi muerte. Condicionadas a su trato a mí. Héctor lo sabía. De alguna manera, él sabía exactamente lo que Valeria intentaría hacer. Señor Herrera, susurré apenas pudiendo formar las palabras. Valeria me dijo que no heredé nada. Ella me echó de mi casa, me dio $200 y sugirió que encontrara una institución para personas mayores. El rostro del abogado anciano se puso rojo de ira. Clara, lo que Valeria hizo se llama abuso y fraude contra personas mayores. Ella ha cometido varios crímenes graves, pero ella tenía documentos legales, dije débilmente. Me mostró papeles, probablemente falsificados o documentos de un borrador anterior. Su marido actualizó el testamento 6 meses antes de su muerte, específicamente porque estaba preocupado por la actitud de Valeria con respecto al dinero y su sentido de derecho. La sala parecía girar a mi alrededor. Todas esas veces que Valeria había desconsiderado mis opiniones, me había interrumpido durante las cenas familiares, había puesto los ojos en blanco cuando intentaba contribuir a conversaciones sobre sus vacaciones caras o los negocios de Martín. Héctor estaba observando, evaluando, tomando decisiones. Hay más, Clara. La cláusula de custodia para Valeria declara específicamente que si ella falla en tratarte con respeto y dignidad después de mi muerte, los 10 millones completos revierten a ti. Lo miré en absoluto shock. Estoy diciendo que tu hija acaba de costarse a sí misma millones de dólares. Su herencia ahora es tuya también. No estás heredando 23 millones de dólares, Clara. Estás heredando 33 millones de dólares más la casa y todos los bienes personales. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír en medio de las lágrimas. Valeria estaba tan ansiosa por reclamar su herencia que activó la cláusula exacta diseñada para protegerme de su codicia. Héctor, mi astuto y previsor Héctor, había anticipado todo esto. ¿Qué hago ahora?, pregunté, mi voz apenas firme. Don Adrián sonrió y por primera vez desde la muerte de Héctor vi un calor genuino dirigido a mí. Ahora, mi querida, llamamos a la policía sobre el fraude y luego llamamos a Valeria y le informamos que está a punto de recibir el choque de su vida. Ella puede luchar contra esto. ¿Con qué dinero? Don Adrián se rió, sus ojos brillando con una satisfacción justiciera. Está a punto de descubrir que cada cuenta que ella pensaba que controlaba en realidad te pertenece a ti. Cada inversión, cada cuenta bancaria, cada activo está congelado pendiente de investigación de sus actividades fraudulentas. Pensé en Valeria en mi casa, probablemente ya planeando reformas, comprando muebles nuevos con dinero que ella pensaba que era suyo. Martín probablemente estaba calculando cómo la herencia afectaría su cartera de inversiones. No tenía idea de que en pocas horas su mundo entero iba a implosionar. El bufete de don Adrián Herrera
se convirtió en el centro de mando para lo que él llamó alegremente Operación Justicia. Él contactó a la policía, los bancos y un investigador privado mientras yo me sentaba en su silla de cuero, todavía procesando la magnitud de la decepción de Valeria. Los documentos falsificados son bastante sofisticados, explicó la detective privada Nuria Valdés, mientras revisaba el testamento falso que Valeria me había mostrado. Esto no fue un crimen improvisado. Alguien lo planeó cuidadosamente. ¿Cree que Valeria tuvo ayuda?, pregunté. Casi con certeza. Crear falsificaciones legales convincentes requiere conocimiento específico. Necesitamos investigar si Martín o alguien de su red financiera estuvo involucrado. En solo 2 horas, todas las cuentas fueron congeladas. Las tarjetas de crédito de Valeria, vinculadas a lo que ella pensaba que eran sus nuevas cuentas de herencia, fueron rechazadas. Las cuentas de servicio de la casa que ella había transferido a su nombre fueron suspendidas pendientes de verificación de propiedad. Mi teléfono sonó exactamente a las 15:47. El nombre de Valeria parpadeó en la pantalla. Respiré hondo antes de contestar. Mamá, ¿dónde estás? ¿Hay algún tipo de confusión con las cuentas bancarias? Están diciendo que los activos de papá están congelados. Hola, Valeria. Estoy sentada en el bufete de don Adrián Herrera. ¿Te acuerdas de él? El abogado de papá, el que leyó el testamento verdadero para una sala vacía, mientras tú le decías que yo estaba viajando. Silencio absoluto del otro lado de la línea. Después su voz tembló ligeramente. Mamá, no sé qué crees que descubriste, pero lo que descubrí, querida, es que eres una mentirosa y una ladrona. Y también descubrí que tu padre era mucho más astuto de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta. ¿No lo entiendes? Te estaba protegiendo de la complejidad de manejar todo ese dinero. Oh, lo entiendo perfectamente. Falsificaste documentos legales, cometiste fraude y echaste a tu madre de 67 años de su propia casa porque pensaste que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Su voz se volvió aguda, desesperada. Mamá, estás confundida. El luto ha sido abrumador y alguien obviamente se está aprovechando de tu estado emocional. La audacia era asombrosa. Incluso atrapada en flagrancia, Valeria estaba tratando de manipularme, de dar la vuelta a la situación, de hacerme dudar de mi propia cordura. Valeria querida, déjame aclarar algo. No solo nunca heredaste nada, sino que tu herencia real, los 10 millones que tu padre te dejó, ahora también son míos, gracias a una encantadora cláusula que él incluyó sobre tratarme con dignidad y respeto. Eso es imposible. La detective Valdés está sentada aquí mismo si quieres discutir la imposibilidad de las acusaciones de fraude con ella. El teléfono quedó en silencio. Casi podía oír la mente de Valeria corriendo, calculando, buscando una salida. Mamá, por favor, ¿podemos encontrarnos en algún lugar y hablar de esto razonablemente? Estoy segura de que podemos resolver algo. Ah, definitivamente nos encontraremos pronto en el tribunal cuando seas acusada. ¿No te atreverías a demandar a tu propia hija? Algo frío y definitivo se cristalizó en mi pecho. Mírame. Colgué y miré a don Adrián, que estaba radiante de aprobación. ¿Cuánto tiempo hasta que la arresten? La detective Valdés tiene suficiente evidencia para una orden. La atraparán esta noche. La policía arrestó a Valeria a las 20:30 mientras cenaba en el famoso restaurante La Esperanza, aparentemente celebrando su herencia con Martín y otra pareja. Según la detective Valdés, ella gritó sobre un arresto injusto y exigió llamar a su abogado, que resultó ser el amigo de golf de Martín y no tenía experiencia en derecho penal. Martín fue arrestado en su oficina a la mañana siguiente. El perito contable había rastreado los documentos falsificados hasta una imprenta que la empresa de Martín usaba para crear prospectos de inversión. Aparentemente, mi yerno tenía un historial criminal que Valeria o no sabía o eligió ignorar. Esa noche volví a mi casa de verdad. Valeria ya había cambiado sus pertenencias al cuarto principal, reemplazando la cuidadosa organización de Héctor por el caos de su ropa de diseñador y cosméticos caros. Empaqué todo en bolsas de basura y las dejé en el porche delantero, que las recogiera cuando saliera bajo fianza. Pensé que la historia había terminado.
Valeria y Martín enfrentaban cargos criminales. Yo tenía mi casa de vuelta, mi herencia asegurada y un sentido de justicia que me calentaba por dentro. Pero el universo tenía un giro más guardado para mí. El timbre sonó 3 días después. Doña Regina Cordero de Larraín, la madre de Martín, estaba en mi puerta perfectamente peinada, chorreando joyas e irradiando el tipo de privilegio que solo viene de 3 generaciones de riqueza heredada. Clara, necesitamos discutir esta situación racionalmente. La invité a entrar curiosa por ver qué versión de la realidad la familia Cordero había construido para explicar las acusaciones criminales contra su hijo. Regina se acomodó en mi sala de estar, como si me estuviera concediendo una audiencia real. Martín tomó algunas malas decisiones, obviamente, pero demandarlo parece bastante vengativo, ¿no crees? ¿Vengativo? Su hijo ayudó a robar mi herencia y me tiró fuera de mi propia casa. Martín estaba siguiendo el ejemplo de Valeria. Él no entendió la situación completa. La mujer estaba, de hecho, tratando de culpar a mi hija por el comportamiento criminal de su hijo. Tuve que admirar la audacia. Señora, Martín creó documentos legales falsificados. Eso no es seguir el ejemplo de alguien. Eso es conspiración para cometer fraude. El abogado de Martín cree que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Tú recuperas tu casa. Valeria enfrenta consecuencias apropiadas y Martín evita la publicidad de un juicio. ¿Qué tipo de acuerdo? Regina sonrió claramente creyendo que había encontrado una apertura. La familia de Martín está preparada para compensarte por tu inconveniente. Digamos, $2 millones a cambio de retirar las acusaciones contra él. $2 millones para perdonar al hombre que ayudó a robar 33 millones de mí. La audacia es casi admirable. Señora Cordero, su hijo participó en un esquema que me costó todo lo que tenía. ¿Cree que 2 millones cubren eso? Clara, sé realista. Martín tiene una carrera, hijos, una reputación que mantener. Enviarlo a la cárcel no le sirve a nadie. Le sirve a la justicia. La fachada pulida de Regina se resquebrajó ligeramente. Justicia. Estás destruyendo varias familias por dinero que de todos modos nunca habrías sabido cómo manejar. Ahí estaba. La misma actitud condescendiente que había envenenado mi relación con Valeria. En su mundo, yo era solo la empleada que se había levantado por encima de su posición. Señora, creo que hemos terminado aquí. Clara, por favor, recapacita. 5 millones, oferta final. $5 millones para dejar a Martín salir libre. La cantidad era impresionante, pero el principio era innegociable. Mi respuesta es no. Regina se levantó, su compostura completamente restaurada. Muy bien, pero debes saber que el equipo legal de Martín encontró alguna información interesante sobre las prácticas de negocios de tu marido. Sería lamentable que eso se hiciera público durante el juicio. La amenaza era clara, pero no sentí miedo, solo curiosidad. ¿Qué tipo de información? El tipo que puede hacerte reconsiderar quién era el verdadero criminal en esta situación. Después de que ella se fue, llamé a don Adrián inmediatamente. Si Regina estaba mintiendo, necesitaba saberlo. Si no, necesitaba prepararme. Fue así como descubrí el secreto más impactante de todos. La investigadora privada que don Adrián recomendó era una mujer con ojos afilados llamada Nuria Valdés, que se especializaba en crímenes financieros. Pasó 6 horas en el bufete de Héctor, fotografiando documentos y construyendo lo que ella llamó el cuadro real del imperio de negocios de mi marido. Señora Salvatierra, dijo con voz seria, su marido estaba operando una sofisticada operación de lavado de dinero a través de su empresa de consultoría. Estamos hablando de millones de dólares en transacciones ilegales en la última década. La revelación me golpeó como un golpe físico. Eso es imposible. Héctor era el hombre más honesto que conocía. Lo siento, pero la evidencia es abrumadora. Estaba lavando dinero para familias del crimen organizado, usando su negocio legítimo como fachada. Miré los documentos esparcidos en la mesa de Héctor. Facturas por servicios nunca prestados, contratos de consultoría con empresas que no existían, cronogramas de pago que coincidían con actividades criminales conocidas. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Basado en estos registros, al menos 12 años,
Probablemente más. 12 años. Mientras yo estaba planeando cenas y asistiendo a galas de caridad, mi marido estaba facilitando empresas criminales. Señora Salvatierra, hay más. Los 10 millones de dólares que Héctor le dejó a Valeria, ese dinero vino directamente de fondos lavados. Si el FBI descubre esto, van a incautar todo como producto de actividad criminal. La sala comenzó a dar vueltas. Todo, la casa, las inversiones, todo podría ser confiscado. A menos que Nuria parecía incómoda. ¿A menos que qué? A menos que el equipo legal de Valeria y Martín ya sepa esto y esté planeando usarlo como palanca. Si ellos informan al FBI sobre los crímenes de su marido, pueden ser capaces de negociar inmunidad a cambio de cooperación. Mi hija y su marido no eran solo ladrones, estaban sosteniendo un arma nuclear sobre mi cabeza. Cuando mi teléfono sonó esa noche, no me sorprendió ver el número de Valeria. Mamá, necesitamos encontrarnos esta noche. Hay cosas que necesitas saber sobre papá que cambian todo. Ya lo sé, Valeria. Silencio. ¿Sabes qué? Sé sobre el lavado de dinero. Sé sobre las conexiones criminales. Sé que todo lo que tu padre nos dejó está manchado. Mamá, escúchame con atención. Los abogados de Martín han estado en contacto con el FBI. Están dispuestos a dejarnos renegociar nuestra situación. ¿Qué tipo de renegociación? Martín recibe inmunidad a cambio de proporcionar información sobre la red criminal de papá. Tú puedes quedarte con 5 millones y la casa. El resto va para el gobierno. Y nosotros dos, los cargos de fraude desaparecen. Todos salimos de este lío. Era brillante de una manera sociópata. Valeria había convertido mi victoria moral en su ventaja estratégica. Valeria, ¿me estás pidiendo que te ayude a lucrar con tus crímenes? Explotando los crímenes de papá. Te estoy pidiendo que seas práctica. La alternativa es perderlo todo y potencialmente enfrentar cargos tú misma. Miré alrededor del bufete de Héctor, viéndolo claramente por primera vez. Los muebles caros, los libros raros, la colección de arte, todo comprado con dinero sucio. Mi vida entera había sido construida sobre mentiras. Necesito tiempo para pensar. Mamá, la reunión con el FBI es mañana por la mañana. El abogado de Martín necesita una respuesta esta noche. Después de colgar, me senté en la oscuridad del bufete de Héctor, rodeada por la evidencia de su doble vida. 43 años de matrimonio con un extraño, una hija que heredó más que dinero de su padre. Ella heredó su talento para la decepción, pero cometió un error crucial. Subestimó quién era yo cuando estaba acorralada. Cogí el teléfono y marqué a Nuria Valdés. Nuria, ¿qué tan rápido puedes conseguirme una reunión con el FBI? Tengo una historia que contarles y creo que la encontrarán muy interesante. La agente del FBI, Elena Vargas, era una mujer seria, inteligente y completamente inmune al encanto. Ella se sentó frente a mí en la sala de conferencias de don Adrián, grabando nuestra conversación y tomando notas con precisión mecánica. Señora Salvatierra, entiende que al presentarse voluntariamente está potencialmente admitiendo beneficiarse de ingresos criminales. Lo entiendo, pero prefiero contarles la verdad a ustedes que dejar que mi hija y su marido manipulen esta situación a su favor. Revelé todo. El negocio escondido de Héctor, el esquema de fraude de Valeria, las falsificaciones de Martín y el intento de extorsión disfrazado de oferta de acuerdo. 3 horas después, estaba sentada en mi sala de estar con un dispositivo de grabación pegado a mi pecho, esperando que Valeria y Martín llegaran para lo que ellos pensaban que era una reunión de rendición. Llamaron a la puerta exactamente a las 20, ambos vestidos como si fueran a una cena de negocios. Martín llevaba un maletín que probablemente contenía acuerdos de inmunidad y papeles de acuerdo. «Mamá, te ves mejor que en las últimas semanas», dijo Valeria besando mi mejilla como si nada hubiera pasado. «Me siento mejor. La claridad tiene ese efecto». Martín abrió su maletín con la eficiencia de alguien que ya había conducido negociaciones similares antes. «Clara, nuestros abogados estructuraron esto de forma muy favorable para ti. Retienes la casa, 5 millones en activos limpios e inmunidad completa de cualquier cargo relacionado con las actividades de Héctor.
¿Activos limpios? Esa es una frase interesante. Valeria le lanzó una mirada de advertencia a Martín. Mamá, lo importante es que todos estemos protegidos. El pasado queda enterrado y todos seguimos adelante. ¿Y los 33 millones que Héctor realmente me dejó? Mamá, ese dinero está manchado. No se puede separar de las actividades criminales de papá. Tomar 5 millones es el mejor resultado posible. ¿Y ustedes dos? ¿Qué ganan con este acuerdo? Martín se inclinó hacia adelante, su confianza regresando. Nosotros logramos dejar este desafortunado malentendido atrás. Los cargos de Valeria desaparecen, mi reputación permanece intacta y nuestra familia puede sanar. ¿Malentendido? Todavía estás llamando fraude a un malentendido. Martín, ayúdame a entender algo. ¿Cuándo exactamente descubriste las actividades criminales de Héctor? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿sabías del lavado de dinero cuando te casaste con Valeria o lo descubriste recientemente cuando estabas planeando robar mi herencia? Martín y Valeria intercambiaron miradas. Clara, no creo que eso sea relevante para nuestra discusión actual. En realidad creo que es muy relevante, porque si sabías de los crímenes de Héctor y no dijiste nada, eso te convierte en un cómplice. Y si solo los descubriste mientras cometías tus propios crímenes, eso te convierte en notablemente desafortunado. La compostura de Valeria estaba comenzando a resquebrajarse. Mamá, ¿a dónde quieres llegar? Quiero llegar al hecho de que ustedes dos han estado planeando esto durante meses, posiblemente años. El testamento falsificado, el descubrimiento del lavado de dinero, incluso las conexiones de Martín con falsificadores de documentos. Nada de esto fue espontáneo. Esto es ridículo. Lo es. Al agente Vargas le parece bastante plausible. El color se drenó del rostro de ambos. ¿Agente Vargas?, susurró Martín. FBI. La agente Vargas y otros 2 agentes federales entraron en mi sala de estar como actores esperando su señal. Valeria y Martín se sentaron inmóviles como estatuas de sal. El maletín que Martín estaba a punto de abrir fue confiscado inmediatamente junto con los teléfonos de ambos. Valeria Salvatierra Méndez y Martín Cordero están arrestados por conspiración para cometer fraude, abuso de personas mayores e intento de extorsión a un testigo federal. Valeria se volteó hacia mí con una expresión de absoluta traición. Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? De la misma manera que pudiste falsificar documentos legales y robar mi herencia, querida. Solo que mi manera es legal. Mientras los agentes los esposaban, Martín intentó una última jugada desesperada. Clara, no entiendes lo que hiciste. Hay personas conectadas a los negocios de Héctor a las que no les gustará la atención federal. Te pusiste en peligro. La agente Vargas dejó de leerle sus derechos. ¿Señor Cordero está amenazando a un testigo federal? La estoy advirtiendo sobre la realidad de su situación. La realidad, dijo la agente Vargas con firmeza, es que acaba de añadir intimidación de testigos a sus cargos. Después de que se los llevaron, la agente Vargas se sentó de nuevo frente a mí. Señora Salvatierra, la advertencia de Martín puede no ser totalmente vacía. Su marido estaba conectado a algunas personas peligrosas. ¿Qué tan peligrosas? La familia del crimen navarro principalmente ha usado negocios legítimos para lavar dinero durante décadas. La empresa de consultoría de su marido era una de sus operaciones más exitosas. El nombre no significaba nada para mí, pero la expresión de la agente me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Está diciendo que estoy en peligro físico real? Potencialmente, pero hay algo más que debe saber sobre la operación de su marido, algo que lo cambia todo. La agente Vargas cogió una carpeta gruesa del tipo que sugería meses de investigación. Señora Salvatierra, su marido no estaba solo lavando dinero para la familia Navarro. Él era un informante del FBI. Durante 12 años estuvo proporcionando información sobre sus operaciones mientras parecía facilitar su lavado de dinero. El mundo se inclinó de lado. Héctor estaba trabajando para el FBI encubierto en una investigación a largo plazo. Exactamente. La operación era tan sensible que ni siquiera las oficinas locales del FBI fueron informadas. Su marido nos estaba ayudando a construir casos contra varias familias del crimen, pero el dinero era real.
El FBI le permitió quedarse con un porcentaje de los fondos lavados como pago por su cooperación y para mantener su tapadera. Todo lo que él le dejó fue ganado a través de cooperación federal legítima. La miré tratando de procesar esta revelación. Entonces, ¿los 33 millones de dólares son legalmente míos? Su marido murió antes de que la investigación fuera completada, pero su cooperación a lo largo de 12 años llevó directamente a 47 arrestos y la incautación de más de 200 millones de dólares en activos criminales. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque la investigación estaba en curso y porque no estábamos seguros sobre su implicación o conocimiento. El esquema de fraude de su hija y yerno en realidad nos ayudó a confirmar su inocencia. Valeria y Martín no sabían nada de esto. Sospechaban de actividad criminal, pero no tenían idea sobre la cooperación federal. Estaban planeando chantajearla con información que de hecho habría inocentado a su marido. La ironía era tan perfecta que era casi poética. Agente Vargas, ¿qué pasa ahora? Ahora usted recupera su dinero, su hija y yerno enfrentan cargos federales y usted decide qué tipo de vida quiere construir con su herencia legítima. En cuanto al peligro que Martín mencionó, la familia Navarro estará demasiado ocupada lidiando con sus propios problemas legales como para preocuparse por usted. Estamos ejecutando órdenes de registro en 3 estados mañana por la mañana. 6 meses después, me senté en la cocina de mi casa, completamente renovada, preparando café para una reunión con mi asesora financiera. El sol de la mañana entraba por ventanas nuevas que yo misma elegí, iluminando encimeras que reflejaban mi estilo personal por primera vez en 43 años. Valeria y Martín estaban cumpliendo 18 meses en una prisión federal de seguridad mínima. La cobertura mediática de sus crímenes me convirtió en una especie de celebridad en los círculos de defensa de las personas mayores. Y ahora dirigía la Fundación Clara Méndez de Salvatierra para la protección de personas mayores, usando 15 millones de mi herencia para financiar asistencia legal para ancianos víctimas de abuso financiero familiar. Un documental de Netflix sobre crímenes familiares me contactó para una entrevista, pero rechacé la oferta. Algunas historias pertenecen a la vida, no al entretenimiento. De vez en cuando recibo cartas de Valeria desde la prisión. La primera era un intento de manipulación, apelando a mi culpa como madre. Mamá, no puedes imaginar lo humillante que es estar aquí. Si realmente alguna vez me amaste, usarías tu influencia para reducir mi sentencia. No respondí. La segunda era más breve, más amarga. Fuiste una madre terrible. Siempre preferiste a papá. Todo esto es culpa tuya. La tercera y más reciente me sorprendió. Mamá, he estado asistiendo a terapia en prisión. He aprendido que siempre busqué tu validación de la forma equivocada. No merezco perdón, pero espero que algún día encuentres paz. Esa carta la guardé, no porque perdonara a Valeria, sino porque fue la primera vez que escribió algo que sonaba a verdad. Algunas noches todavía sueño con Héctor, no el hombre de negocios o el informante del FBI, sino el esposo que me traía té cuando estaba enferma, el que bailaba conmigo en la cocina mientras sonaba música vieja. Tal vez ambos eran reales. Tal vez todos vivimos vidas con secretos que solo la muerte puede revelar. Mientras miro hacia el horizonte de Guadalajara desde el balcón que antes fue de Héctor y ahora es mío, me doy cuenta de que él me dejó algo más que dinero. Me dejó la oportunidad de renacer, de descubrir que incluso después de una traición inimaginable, el amor propio puede ser el mayor legado. He aprendido que las herencias no siempre se miden en dólares ni en casas. A veces son las cicatrices que nos recuerdan que sobrevivimos, las lecciones que nos enseñan quiénes somos realmente. Y si alguna vez alguien me pregunta qué haría diferente, mi respuesta es simple: nada. Porque incluso las peores pérdidas pueden ser el principio de una nueva libertad.